¿Cómo es que llegaste al mundo del sector energético? Este podcast está patrocinado por Ecolife, tu aliado experto en proyectos y soluciones con energía solar. Construyamos juntos la rentabilidad de tu empresa. Bienvenidos a una nueva entrevista en Energy Talks. El día de hoy tengo el privilegio de poder entrevistar a Yolanda Villegas, experta en energía. Yolanda, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la oportunidad y por la invitación. Muchísimas gracias a ti por darnos el tiempo. El día de hoy me gustaría platicar sobre varios temas contigo, pero justo para empezar, me gustaría que me contaras un poco sobre ti. ¿Cómo es que llegaste al mundo del sector energético? Pues mira, yo no empecé en el mundo del sector energético, la realidad es que inicié más bien en alimentos y bebidas y de ahí fui transicionando hacia petróleos mexicanos. Posteriormente trabajé para Alfa, después para Fieldwood, que es una empresa del grupo Riverstone, que es el fondo de energía más grande del mundo. Y finalmente, pues ahora estoy trabajando para una empresa líder mundial, justamente en empaque, y tengo además mi consultora en materia energética y medioambiental. Pero así fue el camino. Sin duda alguna tienes un trayecto muy rico, Yolanda. Justo para empezar los temas de energía, me gustaría empezar con transición energética y que nos contaras un poco de cuál es el estado actual de la matriz energética en México en el camino hacia la transición energética. Claro, con mucho gusto. La realidad es que seguimos abasteciéndonos principalmente de combustibles fósiles y esto también lo indica el BP Energy Outlook, que es uno de los indicadores más importantes a nivel mundial. Es decir, los próximos 20, 30 años, países como México y algunos otros a nivel mundial vamos a seguir dominados por petróleo, por carbón, por gas natural. Creo que ahí lo más importante que debemos sacar de ese tema es que el gas natural, claro que es el elemento medio en la transición energética porque es mucho menos contaminante que los otros dos. Ahora, México todavía tiene un largo camino por recorrer hacia las energías limpias, hacia la energía eólica, la energía solar o generación distribuida, la hidroeléctrica, por supuesto, incluso a las no renovables, pero que son limpias, como pues también lo que tiene que ver con la geotermia, lo que tiene que ver con la energía nuclear, como te digo, no es renovable, pero creo que vamos en buen camino. Me parece también que esto va a estar muy hilado con las nuevas formas de movilidad limpia y sustentable, con el tema del hidrógeno verde, con la cuestión de la electromovilidad, donde además se vienen nuevos retos, ¿no? Porque la electromovilidad pues, tiene baterías de litio, tenemos que ver la disposición final, qué vamos a hacer con estas nuevas formas de residuo, con los paneles solares, entre otros. Yolanda, ¿cuáles consideras que son los principales desafíos para lograr una transición energética exitosa en el contexto mexicano? Creo que el principal desafío es cultural, sí me parece, cultural, y que a nivel de política pública realmente empecemos a plasmar esta idea que va hacia todo lo que va a suceder en el mundo. Es decir, por ejemplo, a nivel mundial vamos a tener múltiples inversiones en materia de almacenamiento verde, en materia de sustentabilidad, sostenibilidad. Esto ya lo indica incluso los objetivos de desarrollo sustentable y sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, más bien creo que es la idea de aplicar una política pública que vaya en pos de la transición energética y que eso se vaya integrando en la cuestión legal, porque primero es la política pública y posteriormente vienen las leyes. Pero no solamente dejarlo en el marco jurídico, sino también ver cómo se va a implementar a nivel fáctico el marco jurídico. Entonces, necesitamos que nuestros órganos reguladores coordinados, necesitamos que también nuestra Secretaría de Energía, entre otros actores muy relevantes, luchen por esta materia. Es decir, yo en muchas entrevistas comento que la transición energética sí tiene un rostro de mujer. Entonces, creo que vamos a tener grandes oportunidades en cuanto a las mujeres, en cuanto a inversión, en cuanto a desarrollo justo. Todos aquellos países que no pudieron sumarse a esta ola de los países que sí tenían reservas minerales, reservas fósiles, van a lograr a través de la innovación, del research, del development, sumarse a esta gran cadena y México no se debe de quedar atrás. Es decir, México es un país eminentemente petrolero, y la verdad es que yo creo que tenemos que reconocer, que además es un acrónimo esa palabra que me encanta porque se lee igual de izquierda a derecha que derecha a izquierda, tenemos que reconocer el valor de los hidrocarburos, también reconocer lo que el gobierno actual ha estado haciendo en pos de los hidrocarburos, pero a la vez tenemos que ir también trabajando hacia esta transición energética y hacia lograr que estas tecnologías cada vez sean más eficientes, más económicas, en el caso de las baterías más compactas, para poder implementar al 100 en México. Y algo que me gustaría comentar es, por ejemplo, cuando hablamos de transición energética y movilidad, creo que va a ser complicado, es una cuestión del huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué viene primero, el auto eléctrico o la infraestructura eléctrica? Yo creo que van a la par. Entonces sí tenemos que ir pensando en esta estrategia pública de la electromovilidad que ya está, digamos, en pos, en aras con la Secretaría de Relaciones Exteriores y con la Semarnat, ver de qué manera vamos a generar incentivos a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal,
para que exista la infraestructura de recarga y que a su vez lleguen más automóviles eléctricos a un mejor precio para que todos podamos asequibles. Justo quisiera abordar un poco más de la innovación tecnológica. ¿Cuáles consideras que son los avances más prometedores que podrían acelerar la transición hacia un sistema energético más sostenible en el país? Pues mira, a mí me encanta todo el tema de los fotovoltaicos en el mar. Yo hice mi doctorado en agua, entonces a mí me encanta ver cómo podemos aprovechar toda la cuestión hidroeléctrica, a su vez todos los paneles solares. Son nuevas tecnologías que ya están emergiendo a nivel global. Creo que eso va a ser clave, pero otra cuestión que va a ser clave también es enfocarnos en el recurso hídrico, no solo para la vertiente hidroeléctrica, sino también para ver toda la cuestión incluso de la fracturación hidráulica, que ahorita es un boom en los Estados Unidos y particularmente en Texas, y que a pesar que no es un tema renovable, yo creo que podría generar un Producto Interno Bruto muy grande en México que a su vez podríamos destinar en parte a la transición energética. Entonces, yo estoy a favor de la fracturación hidráulica y de estas nuevas tecnologías, sobre todo con la perspectiva que hay en Nuevo León, en Coahuila y en Tamaulipas, y sobre todo para realmente hacer más gestión social con estos recursos y con este Producto Interno Bruto que pudiéramos estar explotando en la actualidad. Yolanda, ¿qué oportunidades identificamos para el siguiente año, justo hablando de energías renovables? Porque sabemos que se viene un cambio de administración, no solo en México, sino también en Estados Unidos. Y hablando de bloque regional, tenemos ahorita la gran oportunidad del nearshoring, pero en tema de energía, ¿cómo andamos? Pues yo creo que sí se va a venir fuerte el hidrógeno, pero también creo que vamos un poquito más adelantados con la electromovilidad. Sí considero que el próximo año se puede ya totalmente implementar la Estrategia Nacional de Electromovilidad y que también podemos ya empezar a esbozar la Ley de Electromovilidad del país, que por supuesto incluso ya hay un proyecto, un anteproyecto en la Cámara de Senadores, donde ya podemos visualizar qué tenemos que hacer en pos de la electromovilidad. Entonces, mi principal foco te diría es la electromovilidad y te voy a decir en qué aristas. Por ejemplo, la deducibilidad de los activos. Los vehículos actualmente tienen una deducibilidad de más o menos 250,000 pesos. Necesitamos elevar ese tema a nivel fiscal, otorgar también este tipo de incentivos fiscales para masificar el transporte público eléctrico, pero también para que los automóviles eléctricos individuales lleguen, por ejemplo, a los taxistas, a las personas que realizan ride-hailing, porque de esta manera estos coches son mucho más eficientes. ¿Por qué? Porque se trasladan hasta 3 veces más que un vehículo normal que podemos tener tú y yo. Entonces, de esta manera, como no tienes emisiones de escape, pues proteges de una mejor manera al medio ambiente. Entonces, yo lo que te diría es deducibilidad de activos, incentivos fiscales genéricos hacia la electromovilidad o electrificación masiva. También la cuestión arancelaria, que la extendamos por lo menos más del 2034-2035 para que puedan llegar más y mejores vehículos eléctricos. Esto sin denostar tampoco la industria mexicana. Tenemos que apoyar a la industria mexicana y también darle todos los incentivos necesarios. Y por supuesto que realmente se crea una infraestructura de recarga a nivel federal. Es decir, muchas veces tenemos ansiedad de rango. Es decir, los conductores de un vehículo eléctrico no sabemos si vamos a poder llegar del punto A al punto B, porque no sabemos si va a haber infraestructura de recarga en esa universidad, en ese centro comercial o en una carretera. Entonces, sí necesitamos empezar a eliminar esto y homologar. Fíjate qué interesante. Si vamos a utilizar los protocolos de seguridad y de infraestructura de recarga de los Estados Unidos, o si vamos a utilizar algún otro protocolo, también tener los seguros necesarios para eso y que esté regulado en materia ambiental. Por ejemplo, las gasolineras, que ahora van a ser más multimodales, no solo con el tema del gas, sino también con la cuestión de tener cargadores eléctricos. Ya hay una regulación que tiene la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente en torno a cuánto espacio tienes que tener, por ejemplo, para tener una instalación de gasolina y en ese mismo lugar o predio tener un cargador eléctrico y a lo mejor tener una cuestión de gas. Pero hay que desarrollar mucho más porque se vienen cuestiones de seguridad que creo que no estamos visualizando. Y yo te pongo tan solo un ejemplo. Un vehículo eléctrico es mucho más complicado que lo apagues y se incendia. Y esas preguntas, ¿dónde nos las estamos haciendo? Es decir, muchas veces nada más tienes que verter sobre el vehículo eléctrico, digamos, una capa y dejar que se termine de consumir. Es decir, hay grandes retos que se vienen dentro de la electromovilidad, por supuesto también al hidrógeno, que creo que no estamos poniendo en la mesa en este momento. Justo como dices, hay varios temas de los cuales aún no se está hablando y sin duda se tienen que visibilizar para saber los beneficios. Claro, y sobre todo para que realmente haya esta masificación. O sea, de nada nos sirve que tengamos muchos vehículos eléctricos en la calle. Digo, qué bueno porque no tiene emisiones de escape, pero yo creo que el transporte público es clave. O sea, que realmente pongamos a la mano del público este tema
de un transporte sostenible, sustentable, medioambientalmente saludable y que además te mejora la calidad de vida urbana en las ciudades porque entonces no genera decibeles. Entonces, tú enciendes un automóvil eléctrico, enciendes un transporte público eléctrico y ni siquiera genera ruido. Entonces, imagínate para una ciudad como la Ciudad de México que, uno, no estás emitiendo gas de efecto invernadero al conducir el coche eléctrico. Dos, no estás generando decibeles, entonces ruido en la ciudad. Tres, son vehículos que a largo plazo pueden ser más seguros, más cómodos y también en las plataformas de ride-hailing. Entonces, claro que es la mejor innovación. Ahorita que me retrotraigo a tu pregunta anterior, creo que sí la electromovilidad viene y viene fuerte. Yolanda, ¿y cómo vemos la interacción justo entre el sector público y privado en este impulso hacia la transición energética en México? Porque justo hablamos de que el transporte público debería ser eléctrico y más en una ciudad que tenemos un problema grande de tránsito. Me gustaría saber tu opinión. Mira, yo lo que pienso es lo siguiente. Tenemos obviamente temas de diésel, de gasolina, tenemos cuestiones de gas y tenemos la electromovilidad y también el hidrógeno, digamos, como fuentes de combustible para que se maneje un coche eléctrico o un transporte público. Yo lo que te mencionaría es, depende de la zona en donde estás, porque, por ejemplo, si estás en una región donde tienes a la mano el gas y te queda muy fácil logísticamente hablando y de todas maneras es menos contaminante que un combustible fósil como el petróleo, como un petrolífero de diésel y gasolina, diría, elige el gas. Es decir, si hace sentido económico, si hace sentido medioambientalmente porque es mejor quizás que la gasolina y diésel, elígelo si te hace sentido. Y ve transicionando poco a poco hacia el hidrógeno, que yo lo veo más hacia transporte de carga, hacia cuestiones marítimas, incluso hacia cuestiones pues de aviones. Y a la electromovilidad la veo mucho más en la ciudad, es decir, con los coches, con cuestiones de última milla, con cuestiones de transporte público eléctrico y con cuestiones de automóviles individualizados. Entonces, así lo veo. Creo que la interacción entre gobierno, empresa, sociedad civil ha sido buena en torno a la electromovilidad. Tan es así que ya está la Estrategia Nacional de Electromovilidad implementándose en este momento. Y creo que es un tema bastante bueno porque no ha tenido ninguna controversia, ninguna cuestión de señalamientos, etcétera, porque es algo que es muy limpio, muy positivo para la sociedad y que es una nueva tecnología que genera innovación y por supuesto, desarrollo. Yolanda, y justo siguiendo en esta misma rama, ¿cuáles consideras que son los sectores de la economía mexicana que podrían experimentar mayores beneficios, hablando justo de una transición energética y moviéndonos hacia fuentes de energía más limpias? Pues mira, la transición sí te va a implicar contenido nacional. ¿Por qué? Vamos a poner primero, coches eléctricos. Tú tienes que generar todo en relación a ese coche eléctrico. Si logramos, al igual que hicimos en su momento en la reforma del 2013, implementada en 2014, tener esta legislación de contenido nacional administrada por la Secretaría de Economía, creo que esta formulación de valores, y te pongo el símil analógico con el petróleo, lo que se estableció es, a ver, si tú tienes un contrato petrolero, hay una cláusula donde más o menos inician porcentajes de contenido nacional del 14% y va creciendo cada año hasta llegar aproximadamente a un 34%. Entonces, si tú plasmas esto en cuestión de contenido nacional, que es una obligación, así como es para el operador petrolero, para estas nuevas industrias de transición energética, electromovilidad de hidrógeno, creo que va a tener una derrama económica fundamental para todo nuestro país y para toda nuestra gente. Entonces, yo lo que diría es generar estas cadenas productivas de contenido nacional en nuestro país con estas nuevas tecnologías. Esa sería mi idea. Yolanda, y sabemos también que en México, como que la industria energética está más enfocada hacia el norte del país. Considerando la diversidad geográfica de México, ¿cómo abordaríamos la transición energética, estos desafíos específicos de las distintas regiones del país? Mira, el primer desafío va a ser activos varados. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Vamos a tener campos petroleros que nunca extrajimos o que nunca terminamos de extraer. ¿Por qué? Porque sería una transición energética y en este lapso de 20, 30 años vas a dejar de explorar y extraer hidrocarburos como tal. Ese es uno de los desafíos. Otro desafío es, por ejemplo, el tema de las baterías que te comentaba. Cada vez van a tener que ser de más larga duración, más compactas, pero también tienen residuos de manejo peligroso, de manejo especial, que habría que ver y la disposición final. En países de avanzada, en países europeos de primer mundo, lo que se ha hecho es justamente ya empezar desde que se adquieren, por ejemplo, las baterías, saber quién va a ser la disposición final, que en este caso son las armadoras de los vehículos. En México, el criterio que está actualmente, pero hace falta desarrollar más legislación, es el usuario final.
Entonces, ahí, digamos, hay una contradicción entre lo que están haciendo los países de primer mundo y lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, esos países que tienen más avance en desarrollo, en tecnología e innovación, están optando por otro criterio. Hay que ver por qué. Otro también de los grandes tenores va a ser, bueno, tenemos los paneles solares, tenemos también los aerogeneradores. Esas son nuevas formas también de residuo que queramos hacer al disponer de ellas. Pero algo fundamental y que tú mencionaste y me encantó es nueva forma de pobreza energética. En el país ya tenemos pobreza y ya tenemos pobreza energética. Hay mucha gente que sigue cocinando con leña y eso la verdad es que hay que ponerlo en la mesa, hablar, debatir y ver cómo lo vamos a atajar. Porque estas personas al final se están enfermando, están también los niños ahí en la casa respirando eso en sus pulmones y es un problema de salud pública que además todos pagamos con nuestros impuestos. Entonces, ver de qué manera vamos a atajar la pobreza energética porque van a surgir nuevas formas de marginación social a raíz de la transición energética y de los renovables. Entonces, ¿dónde estamos poniendo ese punto? Yo no lo he visto tampoco. Híjole, sí, justo como mencionas, creo que pobreza energética es uno de los grandes temas que sin duda alguna se tienen que discutir y no sé si sea por tema de tabú o simplemente porque estamos más enfocados en las derramas económicas que la transición energética va a traer. Como mencionas, no se habla y es un problema de salud pública y un problema que a futuro pues vamos a pagar todos con nuestros impuestos y se tiene que poner justo la atención en eso también. Claro, por ejemplo, también nuevas formas de contaminación lumínica. O sea, todos estos anuncios porque la energía cada vez va a ser menos costosa, más asequible para todos, etcétera. Bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? Y cuando empezamos a adentrarnos en el tema de transición energética, por ejemplo, que hablamos de las súper famosísimas 4Ds, que yo también siempre hablo de la descarbonización, digitalización, descentralización y democratización, bueno, también son grandes retos, porque para democratizar la energía es que realmente tienes que disminuir la pobreza energética y que para todos sea asequible. Hay mucha gente que ni siquiera puede pagar un recibo de luz. Entonces, ¿cómo vas a realmente democratizar que llegue a todo el mundo este beneficio? ¿Cómo vas a descentralizar? Es decir, que no nada más estén estos grandes centros de consumo en estas grandes ciudades, sino que también en las pequeñas localidades con logística tengamos acceso a esta energía para entonces aprovechar la digitalización, esta revolución energética y digital, y entonces tener nuevas formas de conocimiento. Y por último, pues para lograr entonces reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y consecuentemente, entonces dejaste de utilizar combustibles fósiles, redujiste las emisiones de gases de efecto invernadero y entonces disminuiste los aumentos de la temperatura media de la Tierra y obviamente prevaleció el Acuerdo de París y todos los compromisos que yo siempre digo también cuando estoy en foros o cuando estoy con mis alumnos. Bueno, es que el Acuerdo de París es un acuerdo que es imperfecto en el sentido de que sí tiene obligaciones, pero no hay una sanción aparejada al mismo. Es decir, si no las cumples, no hay algo que te incentive a cumplir. Entonces, eso en derecho le llamamos una ley imperfecta, porque hay un supuesto normativo que si incumples no tiene sanción. Entonces, hay que ver cómo vamos a trabajar estas cuestiones a nivel global. Eso no es en México, eso es un acuerdo internacional, pero para que realmente disminuyamos esto, porque si ya rebasamos ese umbral de los 2 grados centígrados, vamos a estar en problemas mucho más apremiantes que los que ahora tenemos y que también están relacionados mucho con la cuestión hídrica, ¿no? La escasez hídrica. Justo mi siguiente tema es la escasez de agua. ¿Cómo evaluamos el impacto de la escasez de agua en México en el contexto de la transición energética hacia fuentes más sostenibles? Para la cuestión hídrica, creo que es fundamental relacionarla con la industria energética y cuando hablamos de industria energética quiero vertirlo en 2 maneras. Por ejemplo, la fracturación hidráulica que requiere muchísima agua, 98% de inyección de agua, 2% de químico radiactivo. Evidentemente hay regiones del país, particularmente donde hay estas zonas prospectivas que sabemos que hay gas shale o gas lutita, pues obviamente que están en competencia estos usos del agua, ¿no? Con el doméstico, con el agrícola, con el industrial, con el energético. Entonces, en este tenor, sí tenemos que visualizar en qué zonas podemos aprovechar los usos y reusos del agua, los tratamientos. Creo que hay una gran oportunidad de plantas de tratamiento en nuestro país, pero además ver estas nuevas opciones de extracción de agua a nivel subterráneos ultraprofundos, ¿no? Es decir, partiendo incluso de los 400 metros hasta los 3,000, 5,000 metros de profundidad, donde es un agua que tiene por sí misma calidad diferente a la que encontramos en los acuíferos superficiales o tradicionales, que muchos de ellos están vedados. ¿Por qué? Porque realmente llega la autoridad y dice, este acuífero está sobreexplotado, tengo que vedarlo, y lo veda desde el inicio, es decir, desde la superficie hasta el centro de la Tierra, que ahí es donde yo creo, y eso lo esbozo en mi tesis doctoral, que es una equivocación,
porque claro que tienes que vedar lo que está sobreexplotado, pero no de la superficie al centro de la tierra. Tienes que dirimir entre longitud, latitud y profundidad para que, si bien es cierto, no se toque este segmento, pues a lo mejor sí puedas extraer agua de otro segmento que está desaprovechado y que incluso derive en el mar. Entonces, ya hay varias tecnologías en esta materia. Tú que me has preguntado en toda la charla sobre innovación, desarrollo, tecnología y que me encanta, pues ya hay estas tecnologías que existen en Suecia, en Suiza, en Francia, en los Estados Unidos, en Rusia, y que podríamos estar explorando y extrayendo en nuestro país. Sobre todo cuando hablo de desperdicio, digo, todo debe ser un círculo virtuoso en materia ambiental, pero cuando hablo de desperdicio es que realmente mucha de esta agua deriva en el mar. Entonces, si no estamos aprovechando estas megacuencas subterráneas ultraprofundas que tenemos antes de que se convierta en agua salada, y de todo esto ya hay datos a nivel tecnológico, a nivel mundial de cómo está ocurriendo, realmente después la desalinización viene y presenta otro problema adicional, es decir, te mata los arrecifes, no es la mejor opción en cuanto al medio ambiente, es costosa y también pues toda esta cuestión de seguridad y salud energética, porque la venta de las playas, que pues en teoría jurídicamente no debería de ser permitido, ahí está para la desalinización. Entonces, hay que ver otras aristas atajadas a la desalinización. No digo que no sea una opción, es decir, al final es supervivencia del hombre y si necesitas desalinizar, lo vamos a tener que hacer. Pero yo digo, buscar opciones fuera de la caja que nos permitan satisfacer las necesidades domésticas que están protegidas por el artículo 4 constitucional y que son parte de nuestra dignidad humana, tener el agua que necesitamos para sobrevivir, pero a la par, sí revisar, bueno, que se recarguen los acuíferos tradicionales, ríos, lagos y lagunas, y que podamos estar suministrando agua al sector doméstico, agrícola, industrial, energético. Yolanda, y ya como una de mis últimas preguntas, me gustaría saber cuáles son las consideraciones más importantes que deben de tenerse en cuenta al integrar la sostenibilidad del agua en la planificación de proyectos de energía renovable. Bueno, tienes que planearlo desde -2. Es decir, hay que ver si en esa región ya hay decretos de veda, hay que revisar realmente cuánta disponibilidad hay en esos acuíferos. Hay que ver también si vamos a poder tener nuestras propias plantas de tratamiento de usos y reusos del agua. Hay que revisar, por supuesto, si una vez que tienes todo lo anterior cubierto, cuál es el volumen de agua que vas a estar necesitando para tu planta. Y sobre todo yo creo que invertir en el futuro, como te digo, en nuevas formas, nuevas soluciones que no necesariamente estén en competencia con las grandes presas, con los grandes acueductos, con la desalinización, sino que sean opciones más económicas, mejores en términos de impacto ambiental, en términos de territorialidad, que abarquen mucho menos hectáreas para establecerlos, en cuestiones de sabotaje, es decir, que puedas tener múltiples tomas para que entonces no haya ningún problema en cuanto a seguridad. Y sobre todo, pues que sea una solución a largo plazo, es decir, no soluciones que solamente sean parches, y eso lo hablo a niveles gobiernos, a niveles estados, donde realmente a veces estas grandes construcciones no son la panacea y no son la solución, cuando tenemos otras tecnologías de avanzada que nos representan mucho menos en términos económicos y en términos medioambientales. Y justo me gustaría saber tu opinión en términos de políticas gubernamentales. Sé que ya nos platicaste un poco de la política pública que esperamos para la transición energética justo en la industria energética, pero ahora abordándole justo con temas de agua y la industria energética, que sabemos que son retos para el futuro o retos en el presente, ¿no? Que ya estamos viviendo simplemente en el norte del país. ¿Qué esperamos en términos de políticas gubernamentales? ¿Y cuál es el panorama para 2024? Pues mira, a mí me gusta siempre ser optimista y positiva. Entonces, yo lo que te puedo decir es, estamos yendo un buen camino en la electromovilidad. Creo que varios estados ya están poniendo sus ojos en tener este transporte público sustentable y sostenible y de largo plazo para los ciudadanos. Creo que estamos avanzando un poquito menos que en la electromovilidad en este momento, pero en la cuestión de hidrógeno. Y me parece también muy positivo estas políticas públicas que nos permiten también poner paneles solares, incluso tomar préstamos de nuestros otros créditos para establecer los paneles solares en nuestras casas e inyectar también a la red de forma limpia. Entonces, eso lo veo muy positivo. Ahora, áreas de oportunidad, riesgos o desafíos, la cuestión de inyectar las renovables a la red. ¿De qué manera podemos hacer a lo mejor asociaciones público-privadas donde la CRE fije tarifas incluso para que los sectores privados también inviertan en esa materia sin necesidad de quitar el monopolio natural que tiene la CFE y con el que yo estoy de acuerdo en la distribución y en la transmisión, pero sí generando mayor infraestructura que nuestro país va a requerir y no solamente en la cuestión energética como tal, en la luz, en la electricidad,
sino también en las terminales de almacenamiento de hidrocarburos, en los gasoductos, oleoductos y todos estos sistemas que vamos a necesitar para atajar el nearshoring, donde 3 cuestiones son fundamentales para mí: que exista agua, existe energía eléctrica y que existan los combustibles necesarios para que todas estas empresas se instalen en nuestro país y no perder la gran oportunidad hacia otros países que ya se están abriendo al nearshoring, cuando México yo creo que es la oportunidad óptima por la cercanía que tiene con los Estados Unidos, por la cuestión costera y por la gran frontera que tienen, por ejemplo, estados como Tamaulipas con los Estados Unidos. Sí, sin lugar a duda tenemos una posición geográfica privilegiada. Privilegiada. Y también en materia solar, o sea, la irradiación solar que tenemos es súper privilegiada, el tema eólico con los aerogeneradores, tenemos lugares súper privilegiados, y vuelvo a decir, bueno, yo hablo de Tamaulipas porque es mi estado, yo soy oriunda de Tamaulipas muy orgullosamente, pero sí, o sea, son estados que todavía tenemos más del 90% disponible para poner aerogeneradores, con disponibilidad. O sea, Oaxaca ya está a lo mejor actualmente pues muy lleno, pero Tamaulipas todavía le queda el 90% para tener aerogeneradores. Sí, sin duda alguna la radiación que tiene el norte es una posición privilegiada, ¿no? Y justo hablando sobre energía fotovoltaica, la podemos aprovechar muy bien. Yolanda, y para cerrar la entrevista me gustaría que nos dieras una conclusión personal justo de estos temas de los cuales tocamos. Pues mira, yo como te digo, siempre debemos apuntar hacia la tecnología, hacia la innovación, hacia el desarrollo. México está en el lugar número 58 en el índice mundial de innovación. Estamos todavía muy atrás, tenemos mucho camino por recorrer, pero nuestras nuevas generaciones, yo lo veo en gente como tú, en mis alumnos, que realmente están optando por la transición energética, están emocionados con eso, quieren trabajar en la transición energética. Entonces, veámoslo como lo que es, una ventana de oportunidad hacia un sistema gradual de cambio entre una matriz energética y otra, de los combustibles fósiles y las renovables, pero obviamente reconociendo el valor de los hidrocarburos en nuestra industria y en nuestro país, que somos un país muy privilegiado en minerales, y eso debemos aprovecharlo y explotarlo para obtener activos baratos, y a la par trabajar muy eficientemente en estas nuevas tecnologías, en el hidrógeno, en la electromovilidad, en la hidroeléctrica, en la geotermia, en la nuclear, en la eólica y en la solar. Yolanda, pues muchísimas gracias por contarnos justo acerca de estos temas y por darnos tu opinión y por el tiempo. Muchísimas gracias a nuestra audiencia también por visualizarnos o escucharnos en esta entrevista con Yolanda Villegas, experta en energía. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo y nos vemos en la siguiente entrevista.